Mi nieto me llevó aparte, con sus ojos infantiles llenos de horror, y susurró: «Abuelo, he descubierto algo terrible sobre mis padres». Lo que me dijo me destrozó el mundo. Llamé de inmediato al 911, con el corazón latiéndome con fuerza por la sorpresa. 20 minutos después, llegó la policía y arrestó a mi hijo. Antes de continuar, por favor, suscríbete al canal y dinos dónde estás escuchando en los comentarios. La puerta se abrió de golpe. Cleveland irrumpió sin llamar. Su traje caro se arrugó por la agresividad, apretando los papeles con los nudillos blancos. La pesada puerta de roble se estrelló contra la pared con un golpe que hizo vibrar las ventanas que daban al lago Erie. Levanté la vista de mis informes trimestrales, con las gafas de leer deslizándose por mi nariz al observar el rostro enrojecido de mi hijo. «Papá, basta». Cleveland dejó caer un fajo de documentos legales sobre mi escritorio de caoba. Los papeles se esparcieron por la superficie, cubriendo las proyecciones financieras que había estado revisando. «Eres demasiado mayor para esto y ya no puedes con ello». Me quité las gafas lentamente, dejándolas con deliberado cuidado. 30 años de negociaciones difíciles me habían enseñado el valor de los movimientos mesurados, aunque ninguno de esos acuerdos había implicado a mi propio hijo parado frente a mí como un adversario. ¿Qué es exactamente lo que no puedo manejar? ¿Cleveland? Mi voz se mantuvo firme a pesar de la tormenta que se avecinaba en mi pecho. Empezó a caminar de un lado a otro detrás de la silla frente a mi escritorio, con los puños apretados. La empresa necesita un liderazgo fresco, una mentalidad moderna. Estás anclado en el pasado mientras la competencia avanza a toda velocidad con innovación digital y una expansión agresiva. Un liderazgo fresco. Las palabras dolieron más de lo debido. Me puse de pie lentamente, mi estatura aún impresionaba a pesar de mis 68 años. ¿Y crees que estás listo para proporcionar ese liderazgo? Sé que lo estoy. Cleveland dejó de caminar y se inclinó hacia adelante, presionando las palmas de las manos contra mi escritorio. La foto familiar de él graduándose de la universidad tembló bajo la presión. He estado listo durante años. Simplemente te niegas a verla porque no puedes soltarla. La luz del atardecer que se filtraba a través de las persianas de mi oficina proyectaba sombras intensas en su rostro, haciéndolo parecer mayor, más duro. ¿Cuándo se había convertido mi ambicioso hijo en este extraño tan exigente? ¿Listo? Mantuve la voz serena, aunque la ira crecía como una presión tras un dique. Ayer, quisiste pedir préstamos enormes para tecnología sin probar. El mes pasado, sugeriste despedir a la mitad de nuestra plantilla para aumentar las ganancias a corto plazo. Eso no es liderazgo. Cleveland. Eso es imprudencia, apretó la mandíbula. Eso se llama adaptarse para sobrevivir. Mientras proteges a cada empleado como a sus familiares, nuestros competidores están optimizando las operaciones y maximizando la rentabilidad. Podríamos triplicar nuestros ingresos en 2 años si te hicieras a un lado. Rodeé el escritorio hasta pararme justo frente a él y destruí todo lo que había construido en el proceso. Todo lo que hemos construido, corrigió, alzando la voz. Llevo 15 años trabajando aquí. Conozco este negocio al dedillo. Lo único que frena a Thompson Manufacturing es tu obstinada negativa a aceptar el cambio. La acusación flotaba en el aire entre nosotros como humo. Observé el rostro de mi hijo, buscando rastros del adolescente entusiasta que solía organizar mis herramientas en el taller, haciendo preguntas interminables sobre cada componente y proceso. Ese chico había admirado mi ética de trabajo y mi filosofía empresarial. Este hombre las veía como obstáculos. No estoy listo para jubilarme, Cleveland. La empresa aún necesita un líder que entienda el siglo XXI. El puño de Cleveland golpeó mi escritorio, haciendo saltar la placa de latón. Ya no pido permiso, papá. Te estoy diciendo cómo va a funcionar esto. La oficina quedó en silencio, salvo por el lejano zumbido del tráfico 20 pisos más abajo. Sentí un temblor en el pecho. Una fría comprensión de lo que realmente significaba esta confrontación. No se trataba de una discusión sobre estrategia empresarial ni planes de sucesión. Era una declaración de guerra. ¿Es una amenaza? Cleveland se ajustó la corbata y se alisó la chaqueta, recomponiéndose con visible esfuerzo. Es una llamada de atención.
Puedes hacer que esta transición sea elegante, o puedo hacer que suceda de otra manera. Pero sucederá. Se giró hacia la puerta y se detuvo con la mano en el pomo. Piénsalo, papá. Piensa en lo mejor para todos. La puerta se cerró de golpe tras él con tanta fuerza que hizo vibrar los marcos de las ventanas. Me quedé solo en mi oficina, mirando los documentos legales dispersos que habían iniciado esta confrontación. Mis manos no estaban del todo firmes al alcanzar las llaves del coche. El viaje de 20 minutos por los tranquilos suburbios de Cleveland me dio demasiado tiempo para recordar las palabras de Cleveland: eres demasiado viejo para esto. Ya no te pido permiso. Para cuando llegué a la entrada de mi casa en Shaker Heights, esas frases se habían grabado en mi mente como un disco rayado. Colgué mi abrigo en el armario delantero con precisión mecánica. Mis movimientos eran cuidadosos y controlados. La casa se sentía inusualmente silenciosa después de la confrontación en la oficina. Sin parloteo en la televisión, sin llamadas telefónicas, solo el tic-tac constante del reloj de pie en el pasillo. Serví 2 dedos de whisky del carrito del bar en mi estudio, notando cómo me temblaban ligeramente las manos al levantar la licorera de cristal. Acomodándome en mi sillón de cuero, me encontré rodeada de décadas de recuerdos familiares. Fotos de boda, instantáneas de vacaciones, la foto de graduación de Cleveland en el instituto, donde lucía esa sonrisa de orgullo, la misma sonrisa que le había visto cuando organizaba mis herramientas de adolescente, con ganas de aprender todos los aspectos del negocio. ¿Cuándo cambió todo? Mi mirada se desvió hacia las viejas fotos de la empresa dispuestas en la estantería. Allí estábamos en 1995. Yo de pie frente a nuestra pequeña oficina alquilada. Cleveland a mi lado con las manos manchadas de grasa por ayudar a mover equipos. Tenía 22 años entonces, recién salido de la universidad, pero dispuesto a empezar desde abajo. Trabajábamos codo con codo hasta la medianoche, planeando estrategias de expansión y celebrando pequeñas victorias. Recordé esos primeros sacrificios. Perderme las cenas familiares porque un cliente necesitaba atención inmediata. Trabajar 80 horas a la semana para conseguir contratos que nos mantuvieran a flote. Asumir riesgos financieros que me quitaban el sueño. Saber que fracasar significaría perder todo lo que le había prometido a mi familia. Desde aquella startup de garaje hasta 300 empleados. De 20.000 en ingresos anuales a 20 millones. Cada hito se había logrado mediante una planificación cuidadosa, la construcción de relaciones y un crecimiento constante. No las tácticas agresivas que Cleveland favorecía, sino un progreso metódico que construyó cimientos duraderos. Tal vez ese sea el problema. Tal vez se lo puse demasiado fácil. Cleveland nunca había experimentado la incertidumbre de esos primeros años. Se había unido a la empresa cuando el éxito ya estaba consolidado, cuando los sueldos estaban garantizados y la expansión era inevitable. Había heredado la confianza sin adquirir sabiduría. La ambición sin comprender el coste del fracaso. ¿Pero estaba siendo justo? ¿Me aferraba al control porque la empresa necesitaba mi guía o porque no podía imaginar mi identidad sin ella? Las preguntas rondaban mi mente como buitres, picoteando cada decisión que había tomado en los últimos 5 años. Busqué mi teléfono y marqué el número de John Morrison. Había sido mi mentor empresarial durante 3 décadas, un amigo que había presenciado tanto mis éxitos como mis errores. Si alguien podía ofrecer una perspectiva objetiva sobre esta crisis familiar, ese era John. Bill. La voz familiar de John transmitía calidez a pesar de la hora. ¿Todo bien? Cleveland y yo tuvimos una discusión hoy. Él quiere el control inmediato de la empresa. Resumí la escena en la oficina sin revelar cuánto me habían afectado las palabras de Cleveland. John guardó silencio un momento. Las transiciones en las empresas familiares nunca son sencillas. ¿Qué opinas de su preparación? Sinceramente, creo que es hábil, pero impaciente. Quiere transformarlo todo de la noche a la mañana sin comprender los riesgos que conlleva. Hice girar el whisky en mi vaso, viendo cómo el líquido ámbar reflejaba la luz de la lámpara. Pero quizás solo le tengo miedo al cambio. Siempre has protegido a tu gente y tus principios. Eso no es una debilidad, Bill, pero la generación de Cleveland aborda los negocios de forma diferente. La pregunta es si sus métodos pueden preservar lo que has construido y, al mismo tiempo, adaptarse a los desafíos modernos.
Hablamos otros 20 minutos explorando escenarios y posibilidades. John compartió historias de otras empresas familiares que había observado. Algunas transiciones exitosas y otras que habían terminado en daños permanentes. Al final de nuestra conversación, sentí que mis preocupaciones eran válidas, pero no estaba más cerca de una solución. Después de colgar, terminé mi whisky y miré el reloj. 8:30 mañana traería nuevos desafíos, y necesitaba descansar antes de enfrentar lo que Cleveland tuviera planeado. Me sentía decidido, pero cauteloso mientras subía las escaleras, como un general preparándose para una batalla que esperaba evitar. Llegué a la oficina temprano a la mañana siguiente, necesitando tiempo para restablecer el orden antes de que comenzara la jornada laboral. A las 8:15, había reorganizado mi escritorio y recogido los papeles dispersos de la confrontación de ayer. La luz del sol de la mañana entraba oblicuamente por mis ventanas en un ángulo diferente, más suave y esperanzador que el duro resplandor de la tarde que había iluminado el rostro enojado de Cleveland. Un suave golpe interrumpió mi revisión del correo electrónico. Cleveland entró con una bandeja de plata con 2 tazas de café y un plato de pasteles de la panadería cerca de su casa. Su postura era contenida, como de disculpa, un marcado contraste con la postura agresiva de ayer. Papá, traje café. Dejó la bandeja con cuidado sobre mi escritorio, evitando el contacto visual. Quería disculparme por lo de ayer. Me pasé de la raya. El aroma a café recién hecho llenó la oficina mientras Cleveland acomodaba las tazas con deliberado cuidado. Sus movimientos eran medidos, controlados, como si hubiera ensayado todo este enfoque. Lo observé atentamente, analizando cada gesto en busca de señales de remordimiento genuino o manipulación calculada. Pasé la noche pensando en lo que dijiste, continuó Cleveland, finalmente sosteniendo mi mirada. Tienes razón sobre la paciencia y la sabiduría. He estado tan centrado en el crecimiento, las oportunidades, que olvidé apreciar lo que ya has construido. Se sentó frente a mi escritorio en lugar de inclinarse sobre él, su lenguaje corporal respetuoso en lugar de exigente. Recordé algo de cuando tenía 16 años, organizando tus herramientas en el garaje. Me dijiste que el verdadero éxito proviene de comprender cada componente antes de intentar mejorar la máquina. ¿Dije que el recuerdo específico me resultaba familiar? Aunque envuelto en la neblina de innumerables conversaciones padre-hijo a lo largo de los años, la referencia de Cleveland a nuestro pasado compartido tocó algo profundo en mi pecho. El orgullo paternal que había impulsado mis sacrificios durante 3 décadas. Acepté la taza de café que me ofreció, observando su temperatura perfecta y su rica mezcla, mi tueste preferido de la tienda que Cleveland descubrió durante sus años universitarios. Has reflexionado sobre esto considerablemente, más de lo que debería haber necesitado. Cleveland dio un sorbo a su café, con un aire tranquilo y reflexivo. Quiero ganarme tu confianza. No exigirla. Si estás dispuesto a colaborar conmigo en un plan de transición gradual, te prometo demostrar que puedo honrar lo que Thompson Manufacturing representa. Pasamos la siguiente hora discutiendo proyectos y responsabilidades específicos. Cleveland hizo preguntas reflexivas sobre las relaciones con los clientes y los procesos de fabricación, mostrando un interés genuino en detalles que antes había descartado como una metodología obsoleta. Asintió con entusiasmo cuando le expliqué mi visión de crecimiento sostenible para los próximos 2 o 3 años. Ahora entiendo que la paciencia no es lo mismo que el estancamiento, dijo Cleveland, repasando las notas que había tomado durante nuestra conversación. Tu enfoque construye cimientos duraderos en lugar de ganancias temporales. El café tenía un sabor intenso y reconfortante, con toques de chocolate y caramelo que me recordaban las exitosas reuniones matutinas de años anteriores. Cleveland estuvo de acuerdo con todas mis sugerencias, reconociendo la sabiduría de la expansión gradual y los programas de fidelización de empleados. Su transformación parecía casi demasiado perfecta, pero yo deseaba desesperadamente creer que era real. Hay un proyecto con Morrison Industries que sería perfecto para que lo dirigieras, dije, con un optimismo cauteloso sobre el futuro de nuestra relación. Implica el tipo de pensamiento innovador que siempre has defendido. Pero dentro de marcos establecidos que protegen nuestros valores fundamentales. Los ojos de Cleveland se iluminaron con lo que parecía ser genuina emoción. Sería un honor encargarme de eso. Gracias por confiarme algo tan importante. Al concluir nuestra reunión, Cleveland recogió las tazas de café vacías y el plato de pastel,
prometiendo ganarse la empresa en lugar de heredarla. Su humildad parecía auténtica, y por primera vez en meses, sentí la esperanza de que pudiéramos acortar distancias entre su ambición y mi experiencia. Lo vi salir de mi oficina con la bandeja de plata en la mano, con la misma atención que había mostrado durante toda nuestra conversación. El regusto amargo del café persistía un poco. Pero lo descarté como algo normal. Probablemente la diferencia entre prepararlo en la oficina y prepararlo profesionalmente. Por ahora, me permití sentirme optimista sobre el futuro de nuestra familia. Las 5:45 llegaron con la misma puntualidad que había mantenido durante 30 años. Guardé la hoja de cálculo de la proyección trimestral y cogí mi abrigo colgado detrás de la puerta de la oficina. Ponerme de pie desencadenó la primera oleada. Un mareo repentino que me hizo agarrarme al borde del escritorio mientras los papeles se esparcían por el suelo. De madera. Esto no es fatiga normal. La habitación se inclinó ligeramente, como bajarse de un carrusel demasiado rápido. Presioné la palma de la mano contra la fría superficie de madera, esperando a que volviera el equilibrio. El zumbido constante del aire acondicionado parecía amplificado, compitiendo con un zumbido inesperado en los oídos. Las náuseas siguieron al mareo que me recorría el estómago en oleadas lentas y persistentes. Me aflojé la corbata y me desabroché el cuello, de repente desesperada por respirar, a pesar de la agradable temperatura de la oficina. Me temblaban las manos al coger la botella de agua que estaba junto al monitor del ordenador. ¿Qué me pasa? Intenté ponerme de pie de nuevo, pero sentía las piernas desconectadas de mis intenciones. La familiar vista del lago Erie a través de las ventanas me temblaba como un espejismo de calor y un sabor metálico me impregnaba la lengua. No era estrés ni exceso de trabajo. Algo andaba realmente mal. Intenté pulsar el botón del intercomunicador 2 veces antes de que me temblara. Podía pensar con la suficiente claridad como para darle mi dirección al taxista y pagar con pulso firme. Al salir del aparcamiento de Thompson Manufacturing, observé el familiar horizonte del centro de Cleveland por la ventanilla trasera. 30 años construyendo esa empresa, y ahora mi propio cuerpo me traicionaba justo cuando todo debería estar encajando con la recién descubierta madurez de Cleveland. El taxista me miró por el retrovisor. ¿Está bien ahí atrás, señor? Bien, gracias. Agarré la manija de la puerta para estabilizarme mientras tomábamos la autopista hacia Shaker Heights. El sol de la tarde me parecía demasiado brillante, lo que me obligó a cerrar los ojos y apoyarme en el reposacabezas. Mañana será mejor. Tiene que serlo. El taxista me ayudó a subir las escaleras de mi casa, aceptando $20 más por su paciencia. Dentro, la comodidad familiar de mi propio espacio me proporcionó un alivio psicológico inmediato, incluso si mi cuerpo seguía rebelándose contra lo que me afectaba. Me preparé una cena ligera, sopa de pollo enlatada y galletas saladas, el tipo de comida reservada para la enfermedad de verdad. Sentado en el sillón de mi sala, me sentí ligeramente mejor. Las náuseas habían remitido a oleadas ocasionales en lugar de un mareo constante. Y mis manos habían dejado de temblarme persistentemente. Acostarse temprano, ya lo solucionaremos. Mañana volveré a la normalidad. A las 10:30, estaba bajo las sábanas en mi habitación de siempre, esperando el sueño reparador que siempre me había sentado bien. Los números rojos del reloj digital eran la única luz mientras me acomodaba en mi posición habitual. Las 11:45 me despertaban con renovada saña. Las náuseas volvieron con fuerza, acompañadas de un dolor de cabeza palpitante que parecía una obra en el interior de mi cráneo. Fui al baño a buscar agua y aspirinas a trompicones, agarrándome al marco de la puerta. Los 42 grados me despertaron por segunda vez. El dolor de cabeza se había intensificado y ahora los sudores fríos se unían a la sinfonía de síntomas. Me senté en el suelo del baño, presionando la mejilla contra la fría pared de azulejos, esperando a que pasara otra oleada. A las 3:15 llegó el peor episodio hasta la fecha. Náuseas y vómitos sobre la taza del inodoro mientras sentía que la cabeza se me iba a partir en dos. Cada posición era incómoda. Cada movimiento me provocaba una nueva angustia. Me encontré sentada en el borde de la cama, mirando el reloj y contando los minutos entre síntomas. Esto no es normal. No es envejecimiento, ni estrés, ni exceso de trabajo. Saqué mi tensiómetro del cajón de la mesita de noche.
La lectura mostraba cifras elevadas, no peligrosas, pero sí superiores a mi valor habitual. Mi temperatura era ligeramente superior a la normal, aunque no llegaba a fiebre. A las 4:30 me encontré haciendo listas mentales para el médico que había evitado durante 2 años. Los síntomas comenzaron a última hora de la tarde. Duración continua. Gravedad, de moderada a grave. Posibles causas: intoxicación alimentaria, infección viral, reacción al estrés, interacción con medicamentos, episodio relacionado con la edad. Evité investigar en Internet, consciente del abismo del autodiagnóstico que me aguardaba. En cambio, me centré en los hechos observables, la cronología, las sensaciones específicas, la progresión gradual desde una molestia leve hasta una enfermedad grave. Amaneció a las 6 con una leve mejoría. El dolor de cabeza había remitido a niveles manejables y mi estómago se sentía lo suficientemente estable como para moverme. Me duché con cuidado, dejando que el agua caliente me quitara el malestar de la noche. La ropa limpia me pareció una armadura contra la enfermedad continua. Tostadas y té suave constituían el desayuno. Un combustible insípido para cualquier desafío que el día pudiera traer. Pediría cita con el médico si los síntomas persistían. Pero primero, necesitaba atender cualquier emergencia empresarial que se hubiera acumulado durante la noche. El viaje a Thompson Manufacturing requería una concentración extra. Apreté el volante con firmeza, tomando las curvas con inusual precaución. El sedán rojo de Cleveland ya estaba en el aparcamiento cuando llegué, lo que me pareció una coincidencia o una reflexión preocupante. A las 9:30, había revisado 3 correos urgentes y firmado 2 contratos, a pesar de la persistente niebla mental. La terrible experiencia de la noche anterior me había dejado funcionando quizás al 70% de mi capacidad, pero funcionando al fin y al cabo. Me masajeaba las sienes, intentando despejar la persistente neblina cuando el suave golpe de Cleveland interrumpió mi concentración. «Buenos días, papá». Entró con un elaborado servicio de café, no solo tazas, sino un termo, pasteles variados y lo que parecían suplementos vitamínicos en una bandeja de plata. «Te ves un poco pálido». «¿Todo bien?». El rico aroma del café me golpeó el estómago como un puñetazo. Mi cuerpo retrocedió con sorprendente intensidad, como si reconociera alguna amenaza que mi mente consciente no podía identificar. «Hoy no, hijo. Todavía me siento mal». La expresión de Cleveland cambió. ¿Decepción? Frustración. La emoción pasó demasiado rápido para que la analizara bien, sustituida por una preocupación exagerada que parecía casi teatral en su intensidad. ¿Qué tipo de síntomas? Dejó la bandeja y se inclinó hacia adelante con curiosidad médica. Ope tiene experiencia en enfermería, ¿sabes? Podría tener sugerencias si le describes lo que estás experimentando. Malestar general. Dolor de cabeza, náuseas, fatiga. Mantuve la descripción minimalista, para no parecer débil cuando la empresa necesitaba un liderazgo fuerte. Probablemente me exigí demasiado últimamente. O tal vez necesitas una nutrición adecuada y apoyo familiar. El giro de Cleveland parecía ensayado, como si hubiera preparado múltiples líneas de conversación. Ope está preparando su famoso asado curativo esta noche. ¿Por qué no cenas con nosotros? Ethan ha estado preguntando por el abuelo. La mención de mi nieto tocó la fibra sensible. No había visto a Ethan en 2 semanas, y el entusiasmo del chico siempre me levantaba el ánimo en los momentos difíciles. Cleveland parecía percibir la influencia emocional. Tiene estas recetas especiales de su época de enfermera. Alimentos que de verdad ayudan a la recuperación en lugar de solo llenar el estómago. Cleveland escribió algo en su tarjeta de presentación y la deslizó sobre mi escritorio. 7. Ope insiste en que las comidas familiares adecuadas curan más dolencias que la mayoría de los medicamentos. Mi mente lógica notó que el momento era bastante oportuno, invitando al pariente enfermo a tomar medicina casera, pero el rostro de Ethan apareció en mis pensamientos, junto con la genuina calidez de Ope durante las reuniones familiares. Mi aislamiento de la noche anterior había sido terrible. La compañía podría brindarme el consuelo que necesitaba. Eso suena maravilloso. Gracias por pensar en mí. Guardé la tarjeta con su dirección de Westlake en el bolsillo. Dile a Ope que agradezco su preocupación.
Cleveland recogió el servicio de café intacto con movimientos que parecían un poco apresurados, aunque su sonrisa se mantuvo perfectamente calibrada. Estará encantada. Ethan ha estado trabajando en un proyecto de dibujo que quiere enseñarte. Lo espero con ansias. A pesar de mi continuo malestar físico, la perspectiva de pasar tiempo en familia me proporcionó un verdadero alivio emocional. Las 7 en punto. Después de que Cleveland se fuera, me quedé en mi escritorio con su invitación escrita a mano. El gesto me pareció generoso y curiosamente conveniente a la vez. Mi hijo nunca antes había mostrado un interés especial por mi salud. Sin embargo, allí estaba, ofreciéndome consultas médicas e invitaciones a cenas terapéuticas en las 24 horas posteriores a mi repentina enfermedad. La gratitud y la sospecha son compañeros de cama incómodos. Metí la tarjeta en el bolsillo de mi chaqueta, anticipando ya la emoción y la esperanza de Ethan, que se ocuparía de mi recuperación. El viaje de 30 minutos por los suburbios de Cleveland hasta Westlake me ayudó a despejar la mente a pesar del cansancio persistente de la misteriosa enfermedad de ayer. La casa contemporánea de Cleveland se encontraba en una calle tranquila bordeada de robles maduros. Su exterior bien cuidado reflejaba la prosperidad que Thompson Manufacturing le había brindado a nuestra familia. Ethan irrumpió por la puerta principal antes de que pudiera tocar el timbre. Su energía de 10 años contrastaba marcadamente con mis cuidadosos movimientos por el pasillo. Abuelo. Me rodeó la cintura con sus brazos con el cariño feroz que hacía que cada sacrificio valiera la pena. Ahí está mi nieto favorito. Le revolví el pelo rubio rojizo, sintiendo una alegría genuina por primera vez en 2 días. ¿Qué has estado haciendo? El aroma a carne asada y hierbas flotaba desde la cocina donde Ope y Cleveland preparaban lo que prometía ser una cena elaborada. A través del espacio abierto, pude verlos trabajando con eficiencia sincronizada. Ope removiendo algo en la estufa mientras Cleveland colocaba los cubiertos con una precisión inusual. Ven a ver mi nuevo juego, abuelo. Ethan me jaló hacia el sofá de la sala, su entusiasmo contagioso a pesar de mi cansancio físico. Se trata de construir ciudades y administrar recursos. Nos acomodamos en el cómodo sofá modular, mientras Ethan me explicaba las complejas reglas del juego, con la paciencia de quien claramente esperaba con ansias esta demostración. Su entusiasmo alejó temporalmente mis preocupaciones sobre la persistente debilidad en mis manos y las ocasionales náuseas que seguían apareciendo sin previo aviso. Cena en 20 minutos, gritó Cleveland desde la cocina, con una voz forzada y alegre que parecía un poco tensa. Ope está preparando su famoso asado curativo específicamente para la recuperación de papá. El entusiasmo de Ethan flaqueó un poco. Miró hacia la cocina, luego volvió a mirar el mando que tenía en las manos. Algo en su expresión cambió, un nerviosismo que no había notado antes, como si la mención de la cena hubiera despertado un recuerdo incómodo. «Todo bien, amigo». Observé su rostro, notando cómo había empezado a juguetear con los botones del mando sin siquiera jugar. Ope apareció en la puerta, secándose las manos con un paño de cocina. «¿Cómo te sientes?» «Bill? ¿Has mejorado desde ayer?» Su preocupación parecía genuina, aunque algo en sus ojos parecía evaluar mi respuesta en lugar de simplemente preocuparse por mi bienestar. «Mejor, gracias. Este tiempo en familia es justo lo que necesitaba», le sonreí, aunque el continuo nerviosismo de Ethan empezaba a preocuparme más que mi propia incomodidad física. «Abuelo», dijo Ethan de repente, bajando la voz hasta convertirse en un susurro, «necesito decirte algo muy importante». Dejó el mando y se giró para mirarme directamente, su joven rostro serio, de una manera que parecía demasiado madura para su edad. «¿Qué pasa, hijo?» Me incliné más cerca, bajando instintivamente la voz para igualarla. Ethan miró hacia la cocina y luego de nuevo hacia mí. Oí a mis padres hablar de poner gotas en la comida. Decían que te enfermaría, así que les harías compañía. Sus palabras salieron atropelladas, como si las hubiera retenido demasiado tiempo. El mundo se detuvo. Todo lo que creía saber sobre la lealtad familiar, sobre la recién descubierta madurez de Cleveland, sobre la preocupación cariñosa de Ope, se desmoronó en un instante. ¿Qué oíste exactamente? Mamá estaba mezclando algo en la sopa. Papá dijo que te debilitaría para que ya no pudieras dirigir el negocio. Las manos de Ethan temblaban al hablar.
Están intentando hacerte daño, abuelo. No quiero que te hagan daño. Tomé sus pequeñas manos entre las mías, sintiendo su temblor igualar mi propio terremoto interno. Hiciste bien en decírmelo. ¿Puedes prometerme algo muy importante? Asintió solemnemente. No les digas a tus padres que tuvimos esta conversación. Déjame encargarme de esto, ¿de acuerdo? Estás a salvo, y me aseguraré de que ambos estemos protegidos. Apreté sus manos suavemente. Necesito ir al baño un minuto. El baño de invitados me proporcionó la privacidad que necesitaba desesperadamente para procesar lo que había revelado. Cerré la puerta con un silencio deliberado, mis manos ya no temblaban por la enfermedad, sino por la rabia contenida. Mi hijo, mi propia sangre. Intentaba asesinarme por una empresa que había creado para asegurar su futuro. Saqué mi celular y comprobé la intensidad de la señal antes de marcar al 911. Cada sonido de la cocina se sentía amplificado. Esperanzas zumbando. Las puertas de los gabinetes de Cleveland abriéndose y cerrándose. Los sonidos ordinarios de una familia preparando la cena que ahora tenían un trasfondo siniestro. 911, ¿cuál es su emergencia? Mi hijo está intentando envenenarme. Las palabras se sintieron surrealistas al salir de mi boca, pero la confesión asustada de Ethan no dejó lugar a dudas. Estoy en su casa ahora mismo, en 1247 Oak Street en Westlake. Señor, ¿corre peligro inmediato? Están preparando la cena. Mi nieto los escuchó hablar de poner algo en mi comida. Mantuve la voz baja pero clara, con un oído atento a los pasos que se acercaban a la puerta del baño. Llevan 2 días haciendo esto. Necesito oficiales aquí de inmediato. Estamos enviando unidades a su ubicación. ¿Puede evitar comer lo que le ofrezcan? Sí, puedo retrasarme, pero por favor, apúrese. Hay un niño aquí, mi nieto de 10 años. Él fue quien me advirtió. Las preguntas profesionales del operador me ayudaron a organizar los detalles cruciales. Dirección exacta, número de personas en la casa, si había armas. Las unidades están en camino. Llegada estimada en 15 minutos. Señor, mantenga la calma y evite cualquier confrontación. No les diga que ha llamado a la policía. Tiré de la cadena y abrí el grifo del lavabo, manteniendo la ilusión de un uso normal del baño, mientras mi mente repasaba las implicaciones. La agresiva exigencia de control de Cleveland, los conocimientos médicos de Ope, el momento oportuno de la enfermedad de ayer después de su ritual del café de la mañana. Todo encajaba ahora en un patrón horroroso. Comprobando mi apariencia en el espejo, obligué a mi expresión a un territorio neutral. En 15 minutos, mi familia estaría destruida, pero Ethan estaría a salvo. Eso tenía que ser suficiente. Abrí la puerta y volví al pasillo justo cuando Cleveland me llamó desde el comedor. Papá, ven con nosotros. Ope lo tiene todo listo y huele de maravilla. El hombre que me llamaba a cenar era el mismo que había organizado mis herramientas de adolescente, que me había hecho un sinfín de preguntas sobre estrategia empresarial, que me había abrazado en su boda y había llorado cuando nació Ethan. Ahora calculaba la dosis necesaria para matar a su propio padre. Caminé hacia el comedor con paso firme, preparándome para la actuación de mi vida. Cleveland había transformado su comedor en un elaborado teatro con cena, con servilletas de tela y la porcelana china, normalmente reservada para las fiestas. El vapor se elevaba de los cuencos dispuestos alrededor de un centro de flores frescas, creando una atmósfera de celebración que me revolvió el estómago, por razones que no tenían nada que ver con una enfermedad persistente. El invitado de honor preside la mesa, anunció Cleveland con un toque teatral, guiándome a la silla frente a la cocina. Ope sirvió la sopa en mi tazón con especial atención, con movimientos precisos y deliberados mientras añadía lo que parecían hierbas extra de un pequeño recipiente, junto a la estufa. He incluido especias curativas especiales solo para ti, explicó Ope, con su experiencia como enfermera dando autoridad a sus palabras. Estas hierbas en particular son excelentes para problemas digestivos y debilidad general. Ethan se sentó frente a mí. Nuestras miradas se cruzaron brevemente antes de que bajara la vista hacia su propio tazón. El miedo en su joven rostro apenas se podía contener, y sabía que observaba cada movimiento de sus padres con la misma fascinación y horror que yo sentía ahora. Para la curación familiar y los nuevos comienzos,
Cleveland levantó el vaso de agua en tostadas, esperando que todos los demás hicieran lo mismo. Que esta comida restaurara la fuerza de papá y nos acerque. La ironía estaba asfixiando. Levanté mi copa, pero evité beber, nota como los ojos de Cleveland no podían identificar. Beef y vegetes. Sin una nutrición adecuada, su sistema inmunitario no puede luchar contra lo que sea que te haya enfermado. Mantuve mi cortesía rechazo, pero la paciencia de Cleveland se estaba deteriorando claramente. Su mandíbula se endureció cuando rechacé por segunda vez, y lo atrapé intercambiando miradas preocupadas con esperanza. Su cuidadoso plan se estaba desmoronando porque su víctima se negó a cooperar. Papá, tienes que comer algo. La voz de Cleveland llevaba una nueva autoridad, el tono que había usado durante la confrontación de nuestra oficina. Has estado enfermo durante 2 días. Esta sopa ayudará. Le dije, no tengo hambre. Mi respuesta salió más firme de lo que pretendía, y vi a Cleveland y Ope endurecer por mi resistencia. El sonido de las puertas de los automóviles que se estrellan afuera rompió nuestro enfrentamiento cada vez más tenso. Los pasos pesados se acercaron a la pasarela delantera, seguido de un golpe autorizado que hizo que todos en la mesa se congelen. Policía, abre la puerta. La cara de Cleveland se volvió blanca. ¿Quién llamó a la policía? Su pregunta surgió como una acusación, sus ojos se movían entre la esperanza y yo con la comprensión de amanecer. Ope dejó caer su cucharón de sopa con un ruido que parecía resonar en la casa repentinamente silenciosa. Ethan se escapó de su silla y se acercó a mí, buscando protección de lo que estaba a punto de desarrollarse. Los golpes se volvieron más insistentes. Este es el departamento de policía de Westlake. Necesitamos hablar con los residentes de inmediato. Cleveland Thompson, abre esta puerta de inmediato. La voz dominante no dejó espacio para la negociación. Cleveland tropezó hacia la entrada principal, su rostro drenaba el color cuando Ope dejó caer su cuchara con un ruido que resonó en nuestro comedor repentinamente silencioso. 3 oficiales entraron con eficiencia profesional, sus insignias brillaban bajo la cálida luz de nuestro candelabro. El detective principal encuestó nuestra escena de la cena con ojos entrenados, tomando la mesa formal, los tazones humeantes y nuestro cuadro congelado de fiestas culpables y víctima protegida. Señor, recibimos un informe de intento de envenenamiento en esta dirección. El detective Martínez se dirigió a mí directamente mientras sus colegas se movían a posiciones estratégicas alrededor de la habitación. ¿Eres William Thompson? Yo lo soy. El alivio se inundó a través de mí mientras me quedaba lentamente, manteniendo una mano protectora en el hombro de Ethan. Gracias por responder tan rápido. Las protestas de Cleveland comenzaron de inmediato. Esto es ridículo. ¿Qué envenenamiento? Estamos tomando una cena familiar. Su voz se rompió de desesperación cuando el detective fotografió nuestra mesa antes de que alguien pudiera perturbar la evidencia. Todos se alejan de la mesa, por favor. El compañero del detective Martínez comenzó a recolectar muestras de cada razón, prestando especial atención a la mía. Tendremos que probar estos contenidos de inmediato. Ope se quedó congelado junto a la estufa, observando con horror mientras un técnico de escena del crimen abrió su contenedor de hierbas especial y documentó su contenido con precisión metódica. No entiendo lo que está sucediendo, susurró, aunque sus manos temblorosas sugirieron lo contrario. Señora, tienes derecho a permanecer en silencio. El detective Martínez se acercó a Cleveland con esposas listas. Todo lo que diga puede y se usará en su contra en un tribunal de justicia. Tienes derecho a un abogado. Papá. Los ojos de Cleveland encontraron los míos a través de la habitación mientras las esposas hicieron clic en su lugar. ¿Cómo podrías hacer esto a tu propia familia? La ironía era asombrosa. Podría hacerte la misma pregunta. Hijo. El arresto de Ope siguió en minutos. Su formación de enfermería la hacía igualmente culpable en su esquema de envenenamiento. Los vecinos se habían reunido en la acera afuera, dibujados por los autos de la policía y las luces intermitentes que habían transformado nuestra tranquila calle suburbana en una escena del crimen. Ethan se acercó a mí cuando sus padres fueron escoltados junto a nosotros hacia la puerta principal. Cleveland se detuvo y retrocedió, su rostro una mezcla de conmoción y atractivo desesperado. Perdóname, papá. Nunca quise que llegue tan lejos.
Querías matarme, Cleveland. Eso es exactamente lo lejos que pretendía llegar. El detective me aseguró que Ethan podía permanecer bajo mi custodia. En espera de arreglos formales, y dentro de una hora, nos alejábamos de la casa que se había convertido en un símbolo de traición familiar. Mi nieto se quedó dormido en el asiento del pasajero antes de llegar a la carretera, agotado por el trastorno emocional que había destrozado su mundo. 20 minutos después, lo llevé a mi casa en Shaker Heights, metiéndolo en la habitación de invitados que se convertiría en su hogar permanente. La tarjeta de fecha de la corte en el bolsillo de mi chaqueta representaba la siguiente fase de nuestro viaje hacia la justicia. 8 días después, el tribunal del condado de Kioga se sintió como una catedral de justicia. Mientras Ethan y yo subimos sus escalones de piedra hacia la sala del tercer piso, donde Cleveland y Hope enfrentarían las consecuencias de sus elecciones, la pequeña mano de mi nieto agarró con fuerza la mía, su coraje notable para alguien tan joven. Todos se elevan para la honorable juez Patricia Williams. La voz del bailiff llenó la sala formal cuando las familias, los abogados y el personal de la corte se elevaron al unísono. Al otro lado del pasillo, Cleveland y Hope se sentaron con sus abogados defensores, ambos se veían disminuidos por los monos de naranja y el peso de evidencia abrumadora. El estado de Ohio contra Cleveland Thompson y Hope Thompson intentan asesinar en primer grado. El juez Williams revisó los cargos con grave autoridad antes de asentir al fiscal. Consejero, puede presentar su declaración de apertura. La fiscalía presentó metódicamente informes de laboratorio que confirmaron sustancias tóxicas en las muestras de sopa, testimonios médicos sobre mis síntomas que se correlacionan con los plazos de envenenamiento y la evidencia física de la cocina de Cleveland que pintó una imagen innegable de asesinato premeditado. Señor Thompson, declare su relación con los acusados. El fiscal me guió a través de mi testimonio con cuidadosa precisión. Cleveland es mi hijo. La esperanza es mi nuera. Hablar esas palabras en una sala del tribunal se sintió surrealista, como si estuviera describiendo a extraños en lugar de personas que habían compartido 30 años de cenas familiares y celebraciones de cumpleaños. Dígale a la corte lo que sucedió en la noche del 12 de junio. Relaté la invitación de la cena, la advertencia de Ethan y la presión desesperada para consumir alimentos que ahora sabía que estaba envenenado. Mi propio hijo trató de asesinarme por el control de mi compañía. Si no fuera por el coraje de mi nieto, estaría muerto. El interrogatorio del abogado defensor resultó inútil contra la evidencia tan clara. Señor Thompson, ¿no es posible que haya malinterpretado la observación inocente de su nieto? Los niños de 10 años no imaginan conversaciones sobre poner gotas en la comida de su abuelo para enfermarlo. El testimonio de Ethan se produjo a través de la televisión de circuito cerrado para protegerlo del trauma del tribunal. Con el defensor de una víctima a su lado, respondió preguntas con sorprendente claridad. Escuché a mamá mezclando algo especial para el abuelo. Papá dijo que lo haría demasiado débil para dirigir la compañía. El jurado deliberó por menos de 2 horas. Culpable de todos los cargos. La sentencia del juez Williams llevó el peso de la autoridad moral. Las relaciones familiares se basan en la confianza, el amor y la protección. Violaste esos bonos sagrados para obtener ganancias financieras. Sentido a cada acusado a 8 años en una prisión estatal. Las últimas palabras de Cleveland resonaron en la sala del tribunal. Papá, perdóname. Perdí mi camino por completo. Los vi escoltar. Sintiendo que la justicia sirvió, pero no se satisfacen en ver a mi hijo desaparecer tras las rejas. 4 días después del juicio, me senté en mi oficina de fabricación de Thompson, revisando documentos legales con una perspectiva cambiada para siempre por la traición familiar. Las fotos familiares de los hitos de la empresa ahora tenían un significado diferente. El éxito no significó nada sin personas en las que pudiera confiar para compartirlo. Mi abogado de bienes difundió nuevos documentos en el escritorio de Caoba, donde Cleveland había dispersado sus demandas de control inmediato. Estas revisiones aseguran que Ethan hereda la compañía a los 25 años con la gestión profesional hasta entonces. Eliminar el nombre de Cleveland de todos los documentos corporativos. La decisión se sintió necesaria y desgarradora. Establezca fondos educativos para la capacitación comercial de Ethan, pero no hay presión para unirse a la empresa a menos que él lo elija. A las 4, conduje al parque Ewater, con vistas al lago Erie,
donde Ethan y yo habíamos desarrollado nuestra rutina de la noche de ver puestas de sol y discutir su ajuste a vivir con su abuelo. La misma vista del lago desde la ventana de mi oficina ahora proporcionó un entorno pacífico para las conversaciones de curación. Abuelo, ¿crees que mamá y papá todavía me aman? La pregunta inocente de Ethan llevaba el peso de un niño que intentaba entender la traición de los adultos. Te aman mucho. Tomaron terribles decisiones sobre el dinero y el poder, pero su amor por ti nunca estuvo en duda. Mantuve mi brazo alrededor de sus hombros mientras veíamos barcos navegar por las aguas distantes. A veces la gente pierde de vista lo que más importa. Hablamos sobre su nueva matrícula escolar, actividades de fin de semana y su comprensión gradual de que vivir conmigo no era temporal. La resistencia de Ethan me sorprendió a diario. Su habilidad para encontrar alegría a pesar de todo lo que había sucedido. ¿Dirigiré la empresa algún día? Solo si quieres. Tendrás muchas opciones y apoyaré lo que te haga feliz. La puesta de sol pintó todo dorado mientras nos sentamos juntos en nuestro banco favorito. Lo más importante que puedo enseñarte es que la riqueza real proviene de las relaciones basadas en la confianza. Caminando de regreso a nuestro auto, de la mano, me sentí más ligero que en años. Se había servido justicia. Los lazos familiares habían sido probados y fortalecidos donde más importaban, y el futuro se extendía por delante, lleno de posibilidades que nunca había imaginado. La risa de Ethan por mi sugerencia de helado para la cena me recordó que valía la pena preservar algunas tradiciones familiares, mientras que otras necesitaban ser creadas frescas. Teníamos trabajo que hacer, curando para continuar y un nuevo tipo de legado familiar para construir juntos. Si le gusta esta historia, por favor, me guste este vídeo. Suscríbase al canal y comparta sus impresiones de esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haga clic en el cuadro de la izquierda. Gracias por mirar.